Háganme recuerdo, por favor. Ok, estoy grabando. ¿Están viendo la presentación? Sí, ingeniero. Ya, ok, gracias. Como tengo 2 pantallas o 3 pantallas, a veces me pierdo. Bien, comenzamos de nuevo. Entonces, les decía que esta materia es un poquito diferente. Porque, bueno, si empezamos con la definición de proceso, sabemos que es un proceso, ¿no? Un proceso puede estar constituido de una unidad o de varias unidades que en global me dan un resultado. La idea es que a partir de ciertas entradas, alimentación, si quieren llamarlo, flujos de entrada, yo tenga un producto, un resultado, ¿no? de ese proceso. Es básicamente eso. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en un proceso? Hasta ahorita lo hemos visto como un proceso en el que le hago un balance de masa, un balance de energía, tengo resultados, ¿no? Uso herramientas que me ha enseñado ya en operaciones, en varias materias, varios tipos de operaciones. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que en los procesos industriales no trabajan normalmente o sea, no es posible trabajar en una cierta condición porque estos sistemas normalmente para yo encontrar el óptimo, a veces tengo que irme un poquito del equilibrio, ¿ya? Todo sistema tiene un equilibrio, ¿no es cierto? Pero yo tengo que forzar a veces ese proceso a que se mantenga en una temperatura, en una presión, en un nivel, para que me dé los mejores resultados. Entonces, este proceso industrial yo necesito controlarlo, de ahí viene el nombre, ¿no? Yo necesito controlar el proceso, necesito controlar el fenómeno, porque va a haber seguramente ciertas variables que en un análisis previo de un proceso, en el diseño del proceso, seguramente yo voy a establecer, ¿no? Ciertas temperaturas, ciertas presiones, ciertos niveles, ¿no? Y entonces voy a necesitar controlar esos valores para que estas variables o estos valores de las variables se mantengan dentro de ciertos límites, ¿no? Porque como todo proceso, nada es estable, ¿no? Como cualquier situación normal, como cualquier situación, siempre vamos a tener perturbaciones, siempre vamos a tener cambios que van a apartar, van a querer apartar el valor deseado, el valor que yo quiero de ese valor, ¿no? Entonces, empezamos a hablar ya de que yo necesito controlar estas variables. Y empiezo a hablar de un concepto que también se llama valor deseado, ¿no? Un valor requerido, un valor óptimo, si quieren llamarlo. Y hablo también ya de perturbaciones a ese fenómeno. Al hablar de esta forma, de estos fenómenos, de estos procesos, como los hemos visto ahora, que los hemos visto siempre en una solución única, un solo valor de resultado, etcétera, pero nunca hemos reparado en esos valores, en cómo llegar a esos valores, ¿no? Me dicen, a ver, su proceso de destilación va a estar a 200 grados centígrados, punto. Pero ¿cómo consigo yo controlar y que se mantenga dentro de esos 200 grados centígrados? ¿No? Son preguntas que nos hacen. Entonces, aquí empieza a aparecer un concepto que es también que vamos a manejar sistemas dinámicos, ¿ya? Es decir, el control ya trabaja con sistemas que dependen del tiempo. Si yo voy a tener una perturbación que me va a apartar esa variable que yo quiero del valor deseado, ya va a cambiar con el tiempo. Ahí entramos ya con la variable temporal y voy a tener que volverlo en el menor tiempo posible dentro de ese límite o dentro de ese rango de valor que yo había establecido. Entonces, aquí vienen los objetivos del control, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo del control? Es el funcionamiento cercano al óptimo. Es decir, normalmente cuando hagamos un diseño de alguna operación vamos a necesitar trabajar en las mejores condiciones, ¿no? Tengo que tener el mejor rendimiento, no sé, tengo que tener la mayor productividad, tengo que tener el menor desperdicio, etc. Siempre se van a presentar objetivos dentro del proceso mismo.
Entonces, normalmente, el funcionamiento, el control automático hace que mi sistema trabaje cerca del óptimo, porque yo sé que esa temperatura a la que yo deseo que esté mi sistema es porque yo he investigado y yo sé que esa es la temperatura que me va a dar los mejores resultados. ¿Y eso en qué se refleja? Menor costo, normalmente máximo beneficio, ¿no? Otro objetivo es ajuste a la cantidad y calidad demandada. Es decir, con el control yo puedo ajustar un proceso, ¿no?, a una cantidad determinada que yo puedo producir o que yo quiero estimar que un producto tenga un valor específico constantemente, ¿no? Es decir, yo quiero que mi bolsa pese exactamente 1 kilo. Entonces, eso va a ser un control automático de mi proceso. Va a empezar a controlar para que todo el producto que salga siempre pese 1 kilo. Y con eso, estoy hablando de peso, pero puede ser cualquier variable, con eso voy a alcanzar la calidad demandada. Los mejores procesos, y esto por experiencia propia les comento, son aquellos que tienen mucho más control automático. Con mayor control automático resultan mejores productos de mayor calidad, de mayor repetibilidad, es decir, que un producto es exactamente casi igual al otro, ¿ya? Entonces, mientras más automaticemos el proceso, vamos a tener un producto de mucha mejor calidad. Seguridad y estabilidad. ¿Por qué decimos que es también otro objetivo que persigue o que puede lograrse con el control? Es porque si yo necesito, por ejemplo, que el agua que yo voy a derramar o voy a eliminar hacia un drenaje, hacia un sistema de aguas servidas o un sistema de tratamiento de aguas, tenga que tener determinadas concentraciones, voy a conseguirlo solamente con un control continuo y constante, que eso significa el control automático. Entonces me permite, por ejemplo, que mis operaciones no violen algunas restricciones relacionadas con medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y aquí viene también, ¿no?, lo que les decía, acabo de explicar, cumplimiento de normativas medioambientales. Entonces, el control entra en varios procesos, en muchas situaciones de nuestras operaciones, ¿ya? Que no lo habíamos visualizado hasta este momento. No lo habían visualizado de esa manera, ¿ya? Aquí les pongo un diagrama donde, ¿qué quiero explicar con esto? Si yo establezco acá, ¿no?, la frecuencia de la toma de datos de un producto determinado en ordenadas, y en abscisa yo tengo el índice de calidad. Y por ejemplo, ¿no?, yo quiero que mi calidad tenga 20, es un valor aleatorio, ¿no?, tenga un valor de 20. Este es el valor deseado, ¿no? Este índice de calidad demandado por el cliente. O sea, no es solamente control, no solamente es, como les digo, no es solamente las variables que conocemos en química, ¿no? Pueden ser varios procesos que ustedes pueden controlar, ¿ya? Es varios indicadores de control. En las plantas se habla ahora de indicadores de control, indicadores de productividad, indicadores de gestión, ¿no? Entonces, ahí también entra nuestros controles. Pero bueno, nosotros estamos más dirigidos a operación. Entonces, miren, si este es mi valor deseado de un producto, ¿cómo se distribuye mi frecuencia de toma de datos en una campana de Gauss, ¿no? Sin control. Sin control voy a tener una dispersión muy grande, ¿no? Y eso que para nosotros esta es una campana muy aguda ya. Pero esto no es deseable, ¿no? Esto imagínense, es como decir, si yo quiero que salga a 20 grados, me está saliendo entre 20 y 40 grados, ¿no? O sea, a nadie le va, a ver, si yo quiero comprar un pan y ese pan tiene que pesar 20 gramos, me ocurre que no, a veces pesan más, a veces pesan menos, aquí en este caso está más, ¿no?, del valor deseado, la calidad está yendo hasta 40. ¿Yo qué voy a tener como empresario? A ver, ustedes como ingenieros. Si el valor deseado es 20 y estoy dando 40, ¿qué va a significar eso? Que voy a tener, perdón,
Algo se me atravesó y me olvidé acá. Ya, ok. ¿Qué voy a tener acá? Voy a estar regalando producto. Y eso me lo va a cobrar el gerente o el dueño de la empresa, ¿no? Es decir, yo no puedo tener tanta pérdida. Y miren, cuando yo hago un trabajo con control, la campana es muy aguda, mucho más aguda y más cercana del valor deseado. Entonces, en este caso, por ejemplo, estoy regalando producto que va a significar en pérdida para la empresa. Y si esta campana viniese a este lado, a ver, voy a tratar de dibujar, aunque siempre tengo dificultades para dibujar acá. Si la campana viniese, por ejemplo, uy, está mal esto. Bueno, si mi campana, no puedo, porque estoy en un lugar que no está muy bien apoyado, mi mouse, ¿ya? Pero se imagina, ¿no? Si yo distribuyo la campana hacia abajo, el cliente se va a enojar conmigo, ¿no? Entonces, por ambos lados yo tengo dificultades. Entonces, siempre el mejor valor va a ser aquel valor que esté más cerca del valor deseado, ¿ya? Cualquiera sea esta variable. Normalmente este siempre va a ser el requerimiento. Bien. Entonces, mejor control, menos variabilidad, menor coste. Más satisfacción al cliente, ¿no? Menos pérdidas. Significa muchas cosas un buen control, ¿ya? Cuando yo diseño un sistema de control, ¿qué necesito para diseñar un buen sistema de control? No, básicamente yo necesito conocimiento, es decir, si yo voy a diseñar un sistema, tengo que saber el proceso, cómo funciona, no por magia se va a inventar el control. Ya no hay obviamente sistemas ya diseñados, hay sistemas que les pueden ayudar, gente que les apoya y demás. Pero el que va a diseñar, el que mejor conoce, tienen que ser ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué requiere un conocimiento del proceso específico? ¿No? Saber cómo funciona, qué variable voy a controlar. A ver, yo tengo un secador. ¿Qué variables pueden controlar en el secador? A ver, ¿qué variables controlarían en el secador? A ver, denme una idea de qué les gustaría controlar a ustedes o qué sería lo más importante de controlar en un secador. El Ideas. consumo de gas. Puede Bien, ser la puede ser. humedad. La humedad. Después, ¿será la temperatura? No, o sea, ya, imagínense, dígame, ¿alguien más? También, ¿Ah? los flujos. Flujo. Miren, en este momento, solo hablando de un proceso, ya me han hablado de 4 cosas que yo puedo controlar. Y las 4 importantes, ¿no? Puede que alguna esté relacionada con otra, pero ya, por ejemplo, el primero que habló que dijo gas, puede ser que para él el ahorro sea importante y con ese ahorro y con el gas, controlando el gas, pueda cumplir su objetivo, ¿no? Obviamente el resultado tiene que ser la respuesta del proceso, ¿no? Controlando el gas tiene que obtener un producto bueno. La temperatura, la humedad, el flujo, todo eso es importante en un proceso. Mire, estamos hablando de 4 cosas en un proceso simple. Necesito conocer el proceso, ¿no? Entonces, ustedes van a tener que decidir qué variable van a controlar. Eso es lo importante, ¿ya? Y ahí van a tener que saber también cuáles son los instrumentos o controladores que van a utilizar. Van a tener que interiorizarse sobre cuáles son los mejores y obviamente hay de toda calidad y de toda precio, entonces hay que determinar varias cositas que vamos a ir viendo de aquí a poco, ¿ya? Criterios de selección, ¿no? De los equipos y los instrumentos. Me adelanto, por ejemplo, antes, por ahí pierdo la idea después. Por ejemplo, yo quiero medir la temperatura. Yo puedo, para este proceso de secado, puede que yo quiera un termómetro, qué sé yo, una termocupla, ¿ya? Una termocupla de tal característica, que solo me mida de 1 grado, sí, de 1 grado, suficiente yo creo que de grado en grado.
Quizá eso no va a ser suficiente en un laboratorio especializado donde seguramente ellos van a querer controlar la temperatura de 0,1 en 0,1 grados, digamos, ¿no? O en la temperatura del cuerpo, ¿no? Ustedes saben que no controlamos la temperatura del cuerpo de grado en grado. Si ya tenemos 36,5 estamos bien, pero si ya tenemos 36,7 ya nos estamos asustando, ¿no? Entonces cambia el concepto de la precisión, ¿no? Es decir, el salto, el paso que tiene el instrumento en su medición. Eso es conocer, esos son los criterios que ustedes van a tener que elegir, que tener a la hora de elegir los instrumentos para controlar este proceso. Y eso obviamente me va a resultar en lo que ya he repetido varias veces, ¿no? Me va a resultar en beneficios, en calidad del producto, beneficios económicos y reducción de costos, ¿ya? Eso es lo que obtengo demostrado, jóvenes. Yo he tenido la experiencia de comprar equipos más automatizados, automatizar nuestros procesos y exactamente se cumple todo esto, lo que estoy diciendo. Bien, ¿qué sistemas de medición tenemos? Normalmente lo que necesitamos son instrumentos, ¿no? Los instrumentos diseñados, los instrumentos. Vamos a hablar mucho de instrumentos, ¿no? Esta materia en realidad, decía, se llama instrumentación y control. Pero yo lo he ampliado un poquito más, porque en realidad me estoy direccionando más a control y automatización. Instrumentación es mucha teoría, jóvenes, ¿ya? Y eso les dije ya al principio de la materia, que esto lo van a investigar ustedes, ¿ya? Es mucho, en realidad, antes pasábamos una materia, por lo menos cuando yo estaba en la universidad, era una materia para instrumentación, se llamaba solo instrumentación. Y el ingeniero que nos daba era un experto en instrumentación. Y una clase era un instrumento, la otra clase era otro instrumento. Nos enseñaba cómo calibrar, nos enseñaba las curvas, pero no es mi caso. O sea, yo les quiero enseñar la sensibilidad, cómo diseñar el sistema, ¿no? La instrumentación. Cada uno va a investigar el instrumento y se va a especializar en el instrumento cuando lo necesite y cuando esté diseñando su proceso. Para mí yo he experimentado eso, ¿ya? Necesito medir, mi sistema necesita medir, por ejemplo, temperaturas, entonces me voy a especializar en temperatura en ese momento. ¿Y dónde van a encontrar la mejor información sobre instrumentación? No lo van a encontrar en libros, lamentablemente. Esto lo van a encontrar en los manuales de los fabricantes. Y esto anótense. Ya, o sea, no van a encontrar, si ustedes quieren encontrar información sobre instrumentación, los libros no recopilan mucha información. Donde tienen que ir, si quieren aprender sobre un determinado instrumento, y eso les digo como en el proyecto que se hubiera hecho, hubiera sido muy interesante que lo hagan el proyecto físico, ahí aprenden muchísimo, porque tienen que ir a buscar el instrumento, tienen que ir a cotizar, tienen que ir a ver el detalle, les van a preguntar cosas, ustedes se van a tener que responder. Entonces, es muy interesante esta experiencia, jóvenes. Yo he recogido mucha experiencia buena de los muchachos cuando han hecho los proyectos. En los primeros proyectos que hemos hecho ha sido muy interesante. Entonces, como resumen, los instrumentos no lo van a encontrar en libros. Lo que encuentran en los libros es pasado, lamentablemente, ¿ya? Ninguna empresa da su información a los que escriben los libros. No nos van a dar. Ellos son tecnología, diseñan tecnología. Ustedes descargan manuales de alguna empresa y van a encontrar información impresionante, ¿ya? Específicamente del instrumento que están viendo. No se esconde mucho en la información, debe haber algún know-how por atrás, pero el grueso de la información lo dan, lo divulgan, ¿no? Estos instrumentos son diseñados para medir, indicar, controlar y almacenar la información de las variables de proceso, ¿no? Normalmente me permite además controlar, me dice, ¿no? Me permite controlar mecanismos en diversos estados de un proceso. La medición de una o más variables hace posible determinar con certeza qué sucede en el punto específico del proceso. Lo que primero vamos a necesitar es medir, tener un buen medidor, ¿no? Una medición del valor o de la variable que yo estoy estudiando o analizando. Eso es vital, ¿no? En esto.
Bien, ¿qué variables normalmente nosotros medimos? En nuestros procesos industriales, en nuestros procesos químicos, normalmente vamos a medir la temperatura, presión, nivel, flujo, que ya son, es lo normal de nosotros, ¿no? Pero aquí abajo lo pongo, ya hay estos medidores, ¿ya? Hay medidores de rotación, hay medidores de RPMs, hay medidores de flujos, hay medidores de flujos de energía, es decir, puedo medir yo cuál es el consumo, el amperaje que está ahí acumulando. Los medidores de energía los tenemos de CRE. Hay medidores similares a eso en la industria para ver cuál es mi consumo energético. ¿No? Hay variables de posición, es decir, los servomotores. Ya se habla ahora de servocontrol. No son términos nuevos que ya están vigentes hace 10 años, pero que recién lo estamos nombrando acá en las materias, ¿no? Entonces, estas son las comunes hasta nivel inclusive, pero ya estas otras son otro tipo de variables, ¿no? Controlar la velocidad, controlar la posición, controlar los flujos energéticos, son términos nuevos para nosotros, ¿ya? Pero se controlan. ¿Cuáles son los elementos de un sistema de control? Aquí ven una figura, un diagrama, ya que una tarea de la otra clase va a ir investigando va a ser justamente la nomenclatura, ¿ya? Para escribir diagramas de control. Y aquí tengo uno en físico, ¿no? Cómo es un sistema en físico y cómo es su representación en un sistema, en un diagrama. Los elementos básicos de control, jóvenes, son los sensores, o sea, los sensores que son los que van a medir, ¿no? Los medidores, podríamos llamarles también. Aquí he puesto el nombre de sensores, pueden ser medidores, ¿ya? Se llaman también transmisores, ¿no? Pero aquí, ¿cómo lo llaman transmisores? A ver, les voy a hacer la diferencia. Pueden ser sensores o medidores. Entonces, miden el fenómeno físico. Aquí, por ejemplo, miren, en este sistema de que está fluyendo, estoy midiendo el flujo acá. ¿Por qué? Porque aquí miren, la primera letra siempre de estos diagramas de control es la variable que estamos midiendo. Entonces, en inglés, flow, ¿no? Flow es el flujo. En todos los casos estoy midiendo el flujo. Puede que no sea el flujo, puede cambiar acá, ¿no? Estoy haciendo es un transmisor de flujo. Es un transmisor de flujo, ¿ya? Este es un indicador. ¿Me lo puede apagar su micrófono? ¿Alguien lo tiene abierto? Este es un indicador del flujo, es un controlador del flujo. Ya, esa nomenclatura me van a investigar. Les voy a dar esto como tarea para una semana, para el próximo martes, quizá un poquito más para que me investiguen bien, ¿ya? Esta nomenclatura, ¿cuál es la nomenclatura que se utiliza en los sistemas de control? Esa nomenclatura. Aquí, por ejemplo, ¿por qué es aquí puntillada? ¿No? ¿Por qué es aquí una línea con trazos? Etcétera, ¿ya? ¿Por qué aquí es lleno el flujo? ¿Por qué es redondo? ¿Por qué es aquí cuadrado con redondo? Esa nomenclatura es importante para que ustedes entiendan un diagrama de control, ¿ya? Entonces, esa va a ser una tarea que me van a hacer hasta el próximo martes, ¿ya? Por favor. Esta es la primera tarea que les voy a dar. Pero no se trata de que ustedes copien, jóvenes. El próximo martes yo les voy a tomar una pequeña prueba. No debería avisarles, pero me van a investigar hasta el próximo martes cuál es la nomenclatura que se utiliza, ¿ya? Y yo les voy a hacer algunas preguntas rápidas. Eso me lo van a contestar en la plataforma. Vamos a trabajar en la plataforma. Todo va a quedar en plataforma, jóvenes, ¿ya? Entonces me van a investigar eso. Bueno, yendo otra vez, ¿ya? Entonces aquí tengo, miren, este diagramita es todo este instrumento, que aquí puede ser un tipo Venturi, puede ser un tipo Pitot, ya muy sofisticado, ya es una tecnología muy avanzada ya las que tenemos actualmente para medir, ¿no? Este es un transmisor, un medidor y un transmisor de flujo. Me está midiendo y me está enviando la señal. En realidad estos dos estarían juntos ahí, ¿no? Este sensor
medidor y transmisor estarían en un solo. Cada vez los equipos son ¿cómo decir? Han evolucionado más y queda como, es un solo equipo que hace varias operaciones al mismo tiempo. Van a disculpar un ratito, los voy a poner en silencio. Ya, voy a volver a la presentación. Si se corta, jóvenes, comenzamos de nuevo con el mismo enlace, ¿ya? Bien, les decía que cada vez los equipos son más especializados y ya varias operaciones se pueden hacer en un solo instrumento. Entonces, aquí, por ejemplo, la medición y la transmisión se está haciendo acá. ¿Por qué era medidor? Un medidor medía la señal y el transmisor la amplifica, la modifica, ¿no? Le puede dar una otra señal que yo pueda necesitar. Y aquí, por ejemplo, está un indicador, es el indicador de flujo y el controlador, ¿no? En uno solo. El indicador, porque debe haber aquí un HMI, o sea, una pantalla donde me está dando el valor, lo puedo lecturar, lo puedo leer, y el controlador, y al mismo tiempo es un controlador que va a recibir la señal, va a tomar una decisión y va a actuar sobre la válvula, ¿ya? Aquí yo tengo este es un, se me fue el nombre. Esta Y es un, ay, se me fue el nombre. Es como un térmico, ¿qué se llama? Ahorita me acuerdo. Ya, es como un térmico que va a actuar sobre el flujo, ¿ya? Y sobre ¿Un la válvula. relé? ¿Perdón? ¿Un relé? ¿Un Un relé? relé. Perfecto. ¿Quién ha hablado? Herrera, oiga. Herrera. Es un relé, ¿ya? Ese relé va a actuar acá y va a hacer que la válvula se abra, ¿ya? Esos relés son como sistemas de bobinitas que hacen que un sistema actúe, ¿ya? Con corriente. Acciona la corriente y hace que mueva esta válvula. Entonces, una válvula, un flujo de una válvula, ¿ya? El flujo de una válvula que está controlando el flujo. Entonces, miren, tenemos sensor, tenemos transmisor al mismo tiempo, tenemos controlador acá y tenemos el actuador. Este es el ciclo básico de un control, ¿ya? El actuador es el elemento final, ¿no? Que va a actuar sobre el sistema. Vamos a avanzar. Ya. Aquí, esto se me adelantó. Aquí, ¿ya? Aquí es lo que quería indicarles. Sí, a veces no vemos este detalle, pero quería mencionarlo acá. En la figura se muestra un sistema de medición simple, ¿ya? Normalmente voy a tener un transductor, ese es el otro nombre que me estaba olvidando. Van a escuchar mucho de medidor, sensor o transductor, ¿ya? Esos son los nombres que se le dan. Van a encontrar normalmente en los libros así. Medidor, sensor, transductor. En este caso, por ejemplo, tengo un termopad, ¿ya? Un termopad que está midiendo, en este caso el valor medido es el cambio de temperatura. Esta señal que mide va a pasar a un acondicionador de señal. Normalmente lo que mide el sensor son tan pequeñas las señales, es el amperaje o un voltaje muy pequeño que necesita ser amplificada, convertida, como quieran llamarla, acondicionada es el mejor nombre. De modo que esta vaya a varias operaciones, en este caso un elemento de visualización, que es lo más básico que he puesto. Esto ya va a ir seguramente a un controlador, a un comparador, etcétera, ¿no? Pero entonces esta señal es muy baja a veces, normalmente es así. Entonces necesito un amplificador. Eso lo puedo hacer con un sistema electrónico simple que tiene un voltaje de entrada muy pequeño y me amplifica un valor de salida grande, ¿no? Y esa amplificación lo paso normalmente a un visualizador. Este es un sistema básico de medición actual, ¿no? Es así como se hace las mediciones. Y no es solamente el instrumento va a un amplificador. A veces este amplificador está aquí mismo, dentro del HMI, dentro del visualizador, ¿no? O a veces esto puede estar aquí mismo,
como hemos visto, ¿no? El amplificador, el transmisor, ya manda directamente del instrumento la señal ya amplificada hacia el siguiente proceso. Bien, voy avanzando. Variables involucradas. Esto es importante. Yo voy a hacer mención de 8 variables, ¿ya? Por favor, se van a acordar. La primera variable involucrada en un lazo de control, ya vamos a empezar a hablar del lazo de control, es el nombre más, que van a encontrar, un lazo de control. La variable a controlar es importante, ¿no? La primera variable involucrada sería la variable a controlar. Esta será la variable objetivo, la que ustedes necesitan controlar. Puede ser la temperatura, presión, nivel, composición, caudal, etcétera, ¿no? Tienen varias opciones acá. ¿Cuál es la segunda variable? Si se corta, jóvenes, reiniciamos. Ya estoy ya en 40 minutos. Es la variable medida. Normalmente la variable medida puede ser la misma, pero no necesariamente. Por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué ejemplo puede haber? Si yo quiero medir la concentración, puede que lo haga con un instrumento en el que pueda ver con un cromatógrafo, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay, y puede haber equipos que me den directamente la lectura de la concentración, ¿no? Pero antes lo hacíamos con un colorímetro, por ejemplo, se podía hacer con un colorímetro. Entonces estoy midiendo otra cosa, estoy haciendo una medición de otra cosa, que por un factor de conversión voy a llegar a ver el valor de la variable que estoy controlando, ¿no?